De hecho, el Líbano desafortunadamente se encuentra ahorita en crisis económica y en estos días se ha dado una devaluación del 100%. Órale. No tiene que ver con esta crisis, es algo que ya se venía arrastrando desde el año pasado, pero que ahorita está saliéndose un poquito más de control por la presión económica que tiene el país. Ok, oye, ¿y el trato, cómo es el trato allá para ustedes, médicos y doctoras, enfermeros, enfermeras, personal de salud? ¿Cómo es el trato? Porque aquí en México, lamentablemente, hemos visto muchos, si son una treintena de casos, Doc, que a lo mejor el número parecen pocos, pero que agredan a 30 doctores, enfermeras, personal de la salud, que ahorita están en la línea de fuego contra el coronavirus. Habla muy mal de nosotros como sociedad, por eso te pregunto cómo es el trato allá o si han tenido algún tipo de agresiones. No, al contrario, aquí está funcionando muy bien. De hecho, como yo me muevo, nosotros nos movemos exclusivamente en vehículos rotulados nuestros. Inclusive a nosotros hasta cierto punto nos limita en cuanto a lo que hacemos en nuestra vida diaria, porque procuramos no dar la imagen de que usamos los vehículos para pasear, que la verdad es que no es así, pero igualmente vemos que la gente tiene mucha deferencia con nosotros porque se sienten agradecidos, porque saben que la organización, aunque está especializada en el tema de víctimas de la violencia y de la guerra, obviamente no nos podíamos hacer a un lado en el tema de los apoyos para la contingencia. De hecho, el Hospital Universitario de Beirut es un hospital que ha recibido varios millones de dólares de apoyo y la gente lo sabe. Entonces, es inclusive frecuente que no nos quieren cobrar en algunos lugares y tenemos que insistir para poder pagar porque nos ven en el vehículo de la Cruz Roja Internacional y nos piden no cobrarnos. Pues claro que no podemos aceptar, no claro. Sería correcto. Pero esa es una comparativa de lo que nos pasa a nosotros. Es relativamente más sencillo moverse como médico, personal de salud ahorita, que en cualquier otro lado. Ok. ¿Cómo es las agresiones que se han visto acá en México? La CONAPRED tiene cerca de 40 quejas de agresiones o por discriminación a personal de la salud, sean médicos, enfermeras, técnicos en urgencias o administrativos. Pues es que es una situación muy triste porque es sumamente absurdo que la población reaccione de esa manera en contra del personal que le estaría brindando la atención cuando la lleguen a necesitar, porque está bien descrito que prácticamente todos nos vamos a infectar en algún momento. La idea de las medidas es simplemente evitar la saturación de una infraestructura que siempre va a ser insuficiente. No existe nunca una infraestructura suficiente y está bien demostrado que en este tipo de organización los cambios incrementales siempre son insuficientes. No tendría sentido aumentar la infraestructura por un brote cuando después toda esa infraestructura se va a quedar sin ser utilizada al 100%. Claro. Y la población debería de entender que nosotros sabemos cuidarnos, sabemos que también nosotros nos podemos infectar y obviamente no salimos a la calle con la ropa que estamos usando para trabajar. De hecho, esa ha sido una de las razones por las que el material de protección, los equipos personales de protección han escaseado, porque se están usando. Entonces, resulta ilógico que la gente quiera atacar al personal de salud simplemente por la ropa que traen, cuando es obvio que no usamos esa ropa para salir a la calle, la misma para entrar al hospital. Claro, claro. Doc, para finalizar, ¿qué mensaje le das a la gente aquí en Chihuahua, en tu estado natal, que nos ve, que nos escucha a través de la radio y la televisión, que no cree que esto sea real, que sigue saliendo a las plazas, que sigue saliendo a trabajar, que no quiere cambiar su estilo de vida, que no cree que esto sea real? ¿Qué le dices a toda esa gente? Pues que sigan las noticias porque es evidente, hay páginas de información, algunas te las he compartido en otras ocasiones, hay páginas donde se puede seguir prácticamente en tiempo real la manera en que esto está evolucionando y desafortunadamente parte de entender que no nos conviene que esto evolucione más es precisamente porque entre más personas contagiadas,
más riesgo de que el virus adquiera otras características por la evolución natural de todos los organismos que dependen de los ácidos nucleicos, y esas mutaciones pueden ser a nuestro favor o pueden ser a favor del virus, que lo haga más agresivo, que lo haga más contagioso, que de hecho es verdad. Ha sido una paradoja. Por una parte, la mortalidad es sumamente baja comparada con la de la influenza, pero su nivel de virulencia, su capacidad de contagiar es doble o triple que la de la influenza. Entonces, el riesgo es muy alto por mucho que no lo percibamos. Es verdad que un 20% de los contagiados no tienen síntomas y esto ha propiciado que la gente dude de la importancia de cumplir con las medidas, pero desafortunadamente no lo entendemos hasta que no perdemos a alguien cercano. Entonces, básicamente lo más importante es creer que esto es un problema grave, que no es fácil percibirlo a simple vista, pero que pregunten, por ejemplo, a gente en Italia lo que están viviendo, a gente en España, gente que ha muerto en su casa sin que nadie se dé cuenta porque decidieron hacer su cuarentena bien cuando ya estaban contagiados y nadie preguntó por ellos o nadie puede salir para ir a ver cómo están. Claro. Entonces, esa clase de cosas, inclusive todavía ahorita, se están midiendo y se están encontrando. No sabemos nada todavía, es una enfermedad demasiado joven para poder decir que alguien sabe mucho sobre el tema. No podemos confiarnos, lo único que nos queda es evitar el contagio. Y tú, Doc, trabajas para Cruz Roja Internacional allá en Líbano y no hay nada oficial de las vacunas, que las vacunas ya estén a la venta, porque mucha gente comparte muchas fake news y se las cree de que hay vacunas ya y hasta donde yo tengo entendido, pues no tienen información de ninguna vacuna de manera oficial. Eso es muy simple. Yo antes de hacer la especialidad de cirugía hice estudios en inmunología y sé lo que toma realizar una vacuna. Por mucho que en este momento ya tengan un compuesto que pueda ser candidato, significa que apenas estás en las primeras pruebas. Y aunque puede sonar atractivo que te digan se inician las pruebas para la vacuna, hay que entender que cada nivel de pruebas puede durar de meses a años. Tan simple como que cuando una vacuna se empieza a aplicar, te dicen claramente que tienes que ponerte la primera dosis hoy y el refuerzo en 1 año o en 5 años. Es evidente que tú no llegas a esa conclusión sin haber hecho pruebas de más de 5 años. Entonces, si para empezar pruebas clínicas en humanos pasa más de 1 año, pueden ser inclusive 2, y luego te tienes que echar varios años para observar la forma en que reacciona el organismo a la inmunidad. No tenemos en el futuro cercano posibilidad de tener una vacuna segura y eficiente, porque otra cosa es que saquen algo por la prisa y que lo apliquemos, que no significa nada. ¿Cuántos años hace que surgió el ébola y las vacunas apenas están en pruebas clínicas? Todavía no se distribuyen indiscriminadamente y hace que más de 15 años que apareció el ébola fuertemente en África y todavía no tenemos una vacuna. En cuanto al HIV, salió hace más de 30 años, prácticamente 40, y todavía no tenemos una vacuna. Entonces, es muy irresponsable, me siento de verdad a veces hasta un poco molesto cuando veo que inclusive médicos publican en sus redes sociales notas sobre el hecho de que ya se está probando una vacuna. No significa nada, en absoluto. En este momento que se empiezan las pruebas clínicas, significa que dentro de varios años apenas se estará pensando en la aplicación clínica. Sacar esas notas en este momento le hace creer a la población que puede salir a la calle porque al cabo que la semana que entra va a haber una vacuna. Claro. Y eso es muy irresponsable y sobre todo al personal de salud yo sí quiero invitarlo a que no promocionen esa clase de notas porque degeneran el concepto que la gente tiene de las medidas de contingencia y de distancia social. Claro, entonces, ¿cuáles son las armas que tenemos ahorita para el coronavirus tú como médico? La única medida que tenemos es el distanciamiento social. Es todo, porque medicamentos, tratamientos, todo es experimental. Lo que están usando en Italia lo están usando ellos
y apenas empezarán a salir datos estadísticamente confiables. Todos sabemos que cada país ha abordado de manera diferente el problema, y eso lo primero que te debe de probar es que no sabemos cuál es la mejor manera. Cuando tú ves que en medicina se utilizan muchas opciones diferentes, es porque ninguna ha probado ser mejor que la otra. Okay. Si tú estás viendo que unos utilizan la inmunidad de rebaño, que otros utilizan la cuarentena total, que otros utilizan el no hacer nada, como algunos países, significa que nadie está seguro de cuál es la mejor medida. Individualmente, lo mejor que podemos hacer es evitar el riesgo de contagio tanto como sea posible. Claro. Entonces, quedarse en casa y estarnos lavando las manos, que ha sido obsesiva la autoridad, quedarnos en casa y lavarnos las manos, no tenemos más armas que eso contra el coronavirus. Exactamente. Pues, Doc, agradecerte mucho que nos hayas tomado la llamada, desearte mucha suerte por allá, cuídate, y bueno, porque estás en un lugar bastante lejano para muchos de nosotros, pero son las palabras de un médico chihuahuense trabajando por la Cruz Roja, con información y sobre todo con la gran invitación que le hemos venido haciendo aquí siempre: no comparta fake news, hay que comprobar la información. Todos queremos una cura, pero tampoco, y la cura milagrosa no existe, ni los caracoles de la hermana Carlota, ni nada de eso nos va a quitar. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias, Luis Bueno, Rubén. vamos a un corte comercial y de regreso vamos de Líbano ahora hasta Colombia, una videollamada con Jorge Aguilera, experto en comunicación de crisis, y también estará Rafael Vargas Pasalle, nuestro experto en comunicación política, en la mesa de análisis sobre la comunicación en tiempos del coronavirus. Llámenos 432-3003, 432-3003, mándenos un WhatsApp al 614-363-2021 y no se vaya, quédese, volvemos.